Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desmenuzamos las últimas noticias, los dramas más jugosos y los romances más apasionantes del mundo del espectáculo turco. Yo soy tu nombre y estoy feliz de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas por todas las redes sociales, que ha incendiado los grupos de fans y que ha mantenido a todo el mundo en vilo, el supuesto encontronazo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel tras la ceremonia de premios. Nombre de los premios. Sí, lo sé, el solo nombre ya despierta la curiosidad, ¿verdad? Después de tanto tiempo desde que confirmaron su ruptura, las interacciones públicas entre ellos son observadas con lupa, analizadas hasta el último detalle, buscando señales ocultas, mensajes subliminales, absolutamente todo. Y es que, seamos honestos, la historia de amor entre Kerem y Hande, desde que la vivimos intensamente en Senkalkapm, hasta su relación en la vida real, y lamentablemente su posterior separación, nos ha tenido a todos enganchados. Era una de esas parejas que parecía sacada de un cuento de hadas, con una química innegable tanto en pantalla como fuera de ella. Por eso, cuando dos personas con una historia tan intensa se cruzan en un evento público, las alarmas saltan. En este vídeo, vamos a analizar a fondo todo lo que se sabe sobre este supuesto encuentro, vamos a revisar los rumores que han estado circulando, las fuentes que han hablado o no hablado del tema, y vamos a intentar separar la realidad de la ficción. Vamos a ver si realmente hubo una explosión, como algunos medios han afirmado, o si todo ha sido una exageración fruto de la imaginación colectiva y las ganas de verlos juntos de nuevo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, si disfrutan de nuestros análisis profundos y si quieren formar parte de esta hermosa comunidad de fans, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así poder comentar en vivo en cada estreno. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué pasó realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel tras los premios. Nombre de los premios. Prepárense porque este chismecito viene cargado. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es que la información sobre este supuesto encontronazo es, en gran medida, producto de rumores y especulaciones. No hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores, ni de sus representantes, ni de la organización de los premios. Todo se basa en testimonios de personas que supuestamente estuvieron presentes, en publicaciones en redes sociales y en la interpretación que le han dado diferentes medios de comunicación. Dicho esto, vamos a analizar lo que se ha dicho. La historia, según las fuentes que han publicado al respecto, comienza tras la finalización de la ceremonia de los premios. Tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel asistieron al evento, aunque no se les vio interactuar durante la alfombra roja ni durante la gala. Hasta ahí, todo normal. Recordemos que ambos han intentado mantener una distancia prudente desde su separación, evitando coincidir en eventos públicos en la medida de lo posible. Sin embargo, después de la ceremonia, durante la fiesta posterior, es donde supuestamente se produjo el encuentro. Algunos testigos afirman haber visto a Kerem acercarse a Hande para felicitarla por su premio, si es que ganó alguno, esto depende del año en el que se sitúe esta historia. Hasta ahí nuevamente todo podría ser considerado como una muestra de cordialidad entre dos personas que compartieron una relación importante. Pero es a partir de aquí donde la historia se complica y se torna más jugosa. Según estas mismas fuentes, la conversación entre Kerem y Hande se fue tensando a medida que avanzaba. Algunos afirman que Kerem le recriminó a Hande algo relacionado con su actual relación, si es que la tenía en el momento de la historia, o con alguna declaración que ella había hecho públicamente. Otros, por su parte, aseguran que Hande fue la que tomó la iniciativa y confrontó a Kerem por algo que él había dicho o hecho. El tono de la conversación, según estas fuentes, fue subiendo de volumen hasta el punto de que algunas personas presentes se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Algunos testigos incluso afirman haber escuchado a Kerem explotar, elevando la voz y gesticulando de manera enérgica. De ahí, el titular sensacionalista que hemos visto en algunos medios: Kerem Bürsin explota, que le dijo a Hande Erçel tras los premios. Ahora bien, ¿qué tan cierto es todo esto? Como les dije al principio, es difícil saberlo con certeza. No hay vídeos ni fotografías que confirmen la discusión, solo testimonios de personas que afirman haber estado presentes. Y, como sabemos, los testimonios pueden ser subjetivos, estar influenciados por las propias percepciones y prejuicios, o incluso ser inventados por completo.
Además, hay que tener en cuenta que la prensa turca, como la prensa del corazón en cualquier parte del mundo, a veces tiende a exagerar las cosas para generar más interés y obtener más clics. Un simple cruce de miradas puede convertirse en un romance incipiente y una conversación normal puede transformarse en una discusión acalorada. Por lo tanto, es importante tomar toda esta información con pinzas y no dar nada por sentado. Es posible que sí haya habido un encuentro entre Kerem y Hande, que sí hayan intercambiado algunas palabras, e incluso que haya habido un momento de tensión. Pero de ahí a decir que Kerem explotó y que hubo una gran pelea, hay un trecho muy largo. Ahora, vamos a analizar un poco el contexto de esta situación. Como les mencioné antes, la relación entre Kerem y Hande fue muy pública y muy seguida por los fans. Su romance en Senkal Cup traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad. Durante el tiempo que estuvieron juntos, se mostraron muy enamorados y felices, compartiendo momentos especiales en redes sociales y en entrevistas. Por eso su ruptura fue un golpe duro para muchos fans que creían en su amor. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han intentado seguir adelante con sus vidas y sus carreras, pero la sombra de su relación siempre está presente. Cada vez que se les ve juntos o que se menciona su nombre en la prensa, la llama de la esperanza se enciende entre aquellos que sueñan con una reconciliación. En este contexto, es comprensible que cualquier rumor sobre un posible conflicto entre ellos genere tanta expectación. Los fans quieren saber si todavía hay sentimientos, si hay resentimiento, si hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Y la prensa, por supuesto, aprovecha este interés para generar noticias y titulares llamativos. Pero, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el respeto y la privacidad de Kerem y Hande. Ambos son profesionales talentosos que merecen que se les permita seguir adelante con sus vidas sin ser constantemente juzgados o analizados por sus decisiones personales. Es importante recordar que las relaciones terminan, y que no siempre hay un culpable. A veces las cosas simplemente no funcionan, y lo mejor es seguir caminos separados. Y eso no significa que haya que guardar rencor o alimentar el drama. En el caso de Kerem y Hande, es posible que haya habido diferencias irreconciliables que los llevaron a tomar la decisión de separarse. Y es posible que todavía haya cierta tensión entre ellos, como suele suceder en muchas relaciones que terminan. Pero eso no justifica que se inventen historias o que se exageren los hechos para generar polémica. Lo más sensato es esperar a que alguno de los dos decida hablar sobre el tema, si es que lo considera necesario. Mientras tanto, lo mejor es respetar su silencio y no alimentar los rumores y las especulaciones. Ahora, pongámonos un poco en el lugar de Kerem Bürsin. Imaginemos que después de una relación importante que terminó, te encuentras con tu expareja en un evento público. La prensa está al acecho, los fans están observando cada uno de tus movimientos, y cualquier gesto que hagas puede ser interpretado como una señal. En esta situación, es normal sentirse un poco incómodo y presionado. Es posible que quieras saludar a tu expareja por cortesía, pero también es posible que quieras evitar cualquier tipo de interacción para no dar pie a rumores o malentendidos. Y si además tienes algo que reprocharle a tu expareja, es comprensible que sientas la necesidad de hablarlo. Pero hacerlo en un evento público, rodeado de cámaras y micrófonos, no es la mejor opción. En este contexto es fácil entender por qué Kerem podría haber explotado, si es que realmente lo hizo. La presión mediática, la incomodidad de la situación, y el posible resentimiento acumulado podrían haberlo llevado a perder los nervios y a decir algo que no debía. Pero nuevamente esto es solo una especulación. No sabemos qué pasó realmente ni qué fue lo que se dijeron Kerem y Hande. Lo único que podemos hacer es tratar de entender su situación y no juzgarlos sin tener todos los datos. Ahora, vamos a analizar el papel de Hande Erçel en esta historia. Al igual que Kerem, Hande también ha tenido que lidiar con la presión mediática y las especulaciones sobre su vida personal. Después de su ruptura con Kerem, se le ha relacionado con varios hombres, y cada vez que se le ve con alguien, los rumores de romance se disparan. En este contexto, es comprensible que Hande quiera mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos. Es posible que no quiera hablar de su relación con Kerem, ni de sus sentimientos hacia él, para evitar alimentar el drama y proteger su intimidad. Y si además siente que ha sido injustamente juzgada o criticada por su relación con Kerem, es comprensible que quiera defenderse y aclarar las cosas. Pero hacerlo públicamente podría generar aún más polémica y dañar su imagen.
En este contexto es fácil entender por qué Ande podría haber confrontado a Kerem, si es que realmente lo hizo. Sentir que has sido agraviada o malinterpretada puede llevarte a querer defender tu verdad y a poner las cosas en su sitio. Pero al igual que con Kerem, esto es solo una especulación. No sabemos qué pasó realmente ni qué fue lo que se dijeron Ande y Kerem. Lo único que podemos hacer es tratar de entender su situación y no juzgarlos sin tener todos los datos. En definitiva, el supuesto encontronazo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel tras los premios Nombre de los Premios es una historia llena de rumores, especulaciones y posibles exageraciones. No hay pruebas concretas que confirmen la discusión, solo testimonios de personas que afirman haber estado presentes. Es posible que sí haya habido un encuentro entre ellos, que sí hayan intercambiado algunas palabras, e incluso que haya habido un momento de tensión. Pero de ahí a decir que Kerem explotó y que hubo una gran pelea, hay un trecho muy largo. Lo más importante es respetar la privacidad de Kerem y Hande y no alimentar los rumores y las especulaciones. Ambos son profesionales talentosos que merecen que se les permita seguir adelante con sus vidas sin ser constantemente juzgados o analizados por sus decisiones personales. Bueno, mi gente hermosa, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado nuestro análisis sobre el supuesto encontronazo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel tras los premios Nombre de los Premios. Hemos visto que la información sobre este tema es, en gran medida, producto de rumores y especulaciones. No hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores, ni de sus representantes, ni de la organización de los premios. Hemos analizado el contexto de la situación, teniendo en cuenta la relación pública que tuvieron Kerem y Hande, su ruptura, y la presión mediática a la que están sometidos constantemente. Hemos intentado ponernos en el lugar de Kerem y Hande para entender sus posibles motivaciones y sentimientos. Y hemos concluido que lo más importante es respetar su privacidad y no alimentar los rumores y las especulaciones. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre esta historia? ¿Creen que realmente hubo una discusión entre Kerem y Hande? ¿O creen que todo es una exageración? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Quiero saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.